A esta hora como todos los días. El devocional de mañana oirás mi voz. En conexión con Poderosa Celestial Radio. Bueno, y la palabra de hoy tiene que ver mucho con este tiempo maravilloso. Vamos a estar hablando hoy de un tema que desarrollamos en la escuela dominical y muchos hermanos pues me escribieron, me dijeron que quería que lo explicáramos acá a través de la radio. Y es el tema de la predestinación y la destinación. Usted puede tomar nota de estas citas bíblicas para ampliar más, porque es un tema bastante extenso. No se puede desarrollar en 30 minutos, 40 minutos. Y hablábamos de la predestinación y la destinación. Entonces, cuando se habla de la predestinación, que habla allí en Efesios 1:4, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto me hace pensar a mí que de alguna u otra forma nosotros ya estábamos en el libro de la vida antes de llegar o antes de nacer aquí en la tierra. En el espíritu ya estábamos anotados en el libro de la vida y que gracias a la transgresión de Adán y al pecado de Eva, fuimos borrados del libro de la vida. Usted y yo fuimos borrados gracias a Adán y Eva. Toda la humanidad quedó impregnada de pecado y también quedó impregnada de muerte. Y también fuimos borrados del libro de la vida. Eso según lo que dice acá Efesios 1:4 y 1:5, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando habla del mundo no solamente está hablando del globo terráqueo, porque la palabra mundo en el griego original, en el Nuevo Testamento, es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos es el universo. Tal parece entonces que el Señor dice que nos escogió en Él antes de la fundación de todo el universo. Antes de allí teníamos vida eterna con el Señor. Y como dijimos, gracias al pecado de Adán y Eva, también morimos y fuimos sacados de ese libro de la vida. ¿Por qué? Porque Él nos predestina a nosotros para que fuésemos adoptados aquí en la tierra nuevamente para volver allá nuevamente al libro de la vida. Y por concerniente nuevamente a heredar la vida eterna con Cristo. Entonces explicábamos que hay una palabra en Romanos 8:29 y 30, porque yo sé que en el desarrollo de este pasaje, que de pronto no terminaríamos hoy, sino mañana, no sé cuánto tiempo nos echaríamos desarrollando esto como para ampliarlo un poquito más, no va a ser lo mismo que se predicó en la escuela, porque el Señor nos da más claridad en las cosas. Romanos 8:29 dice que porque a los que antes conoció, confirmando lo que dice Efesios 1:4, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, prácticamente, antes de la fundación del mundo, al parecer, hubo como una asamblea en esa congregación divina. Recuerden que Génesis 1 dice, cuando habla de la creación, dice que al parecer Dios estaba con alguien más allí. El día que creó todas las cosas. Porque en Génesis 1:26 dice, hagamos. Y fíjense que está hablando de la creación del hombre a la imagen de Dios. Y hace mucho tiempo explicábamos aquí de cuál era la imagen de Dios. Que no era una imagen física terrenal como la que equivocadamente nos enseñaron a nosotros. Porque realmente cuando habla de imagen, en el hebreo original, imagen es la palabra selén. Y la palabra selén significa hacer sombra o una apariencia. Entonces no está hablando prácticamente de algo físico, sino de algo espiritual. Eso lo dice la palabra. Entonces, mirando este orden de ideas, hubo así como un consejo, como una asamblea, porque la palabra realmente nos habla a nosotros, nos habla de asambleas. Cuando nos reunimos, hacemos una asamblea. De hecho, la palabra asamblea aparece 21 veces en la Biblia. La primera vez que se habla de asamblea está en Deuteronomio capítulo 9:10. Usted le puede buscar allí. Usted lo puede buscar en Deuteronomio 9:10, en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional, y aparece la Biblia la palabra asamblea. Dice, habla del día de la asamblea, y así continuamente se viene hablando de asambleas. En Esdras, en Nehemías, en los Salmos, habla de asambleas. En el libro de Joel 1:14, cuando dice proclamad ayuno, convocad a asamblea. En Joel 2:15 creo que también dice tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. En el libro de los Hechos, para que aquellos que dicen de pronto, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en Hechos 19, 39, 41 y en Hechos 23, también nos habla de asamblea. Entonces fíjense que algo así como que el Señor hizo una asamblea, una reunión, hizo o habilitó una congregación, lo que de pronto conocemos popularmente como un consejo. Se habla mucho de consejo de seguridad, para poder establecer muchas cosas. Entonces nosotros estábamos, antes de toda la creación del universo, estábamos, según dice la palabra, en espíritu con Dios. Pero algo tuvimos que hacer nosotros como espíritu para merecer estar en un cuerpo. De ahí para atrás no nos acordamos nada de lo que vivimos cuando estábamos en espíritu. Porque la esencia de nosotros
la esencia, escúchenme bien, hermano mío, hermana mía, subraya esto, la esencia de nosotros es completamente espiritual, la esencia. Somos sombra, somos apariencia. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 5, nos habla prácticamente de la manifestación corpórea de nosotros para estar acá. Y realmente lo que habla Hebreo 10 es el sacrificio de Cristo. Dice que el sacrificio de Cristo una vez por todas. Entonces habla de que todo lo que estaba en la ley era sombra de lo que venía y todas estas cosas. Pero hablando de Cristo, en Hebreos 10, 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, o me preparaste cuerpo, hablando de Cristo. Pero de la misma manera como Cristo, también a nosotros, Dios nos preparó un cuerpo. ¿Qué es este cuerpo que estamos luciendo hoy día? En estas todas las etapas de crecimiento y desarrollo. Estamos hablando de la parte de nuestro cuerpo. Entonces, ese espíritu que navegaba con él antes fue incorporado, fue encarnado en un cuerpo al igual que Jesús. Entonces nos encarnamos, porque la misma palabra nos preparó cuerpo a nosotros para poder estar en esta tierra. Y Hebreos 17 dice que he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, importante eso, como en el rollo del libro está escrito de mí, hablando de Cristo, pero es la misma manifestación y es la misma esencia de nosotros también, al igual nosotros también, porque entonces está hablando que estaba escrita todas las cosas en un libro. Eso nos pone a nosotros a pensar de que allá arriba Dios tiene todo escrito en un libro. No solamente los errores de nosotros, como muchas personas te dan a conocer para echarte miedo, sino el plan perfecto de Dios, como dice la palabra en Corintios, que Dios es un Dios de orden, entonces todo lo tiene escrito en un libro. Y Él es Dios. De pronto pensamos, pero ¿por qué lo va a tener escrito en un libro si Él es Dios y puede tomar decisiones? Porque la palabra nos dice a nosotros que Él es un Dios de orden y es la mejor disciplina que nos puede dejar a nosotros en ese orden. Podríamos pensar entonces que Dios tiene muchos libros, como lo asegura Apocalipsis capítulo 20:12. Ahí en 20:12 de Apocalipsis dice que el Señor manda a pedir otros libros. Porque dice que vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Cuál, pastor? El libro de la vida. Esto nos lleva a discernir de que Dios tiene muchos libros para planear, para organizar, para integrarse, para prevenir, para dirigir, para controlar. Porque Dios lo hace de esa manera. Quisiera yo pensar
quisiera yo pensar en este discernimiento que Dios podría tener muchos tomos de muchos libros, de muchas creaciones. Y quiero pensar que Efesios 1.4 y Efesios 1.5 y Romanos capítulo 8, 29 y 30 nos está hablando con claridad a nosotros que Dios está exponiendo prácticamente lo que hace con nosotros. Mientras que estemos aquí en la tierra. Podría pensar yo también en mi ángulo, no sé si usted está de acuerdo, pero podría pensar también con la ayuda del Espíritu Santo en que Dios tiene muchos libros. También podría pensar en que Cristo, Jesús, tendría también sus libros. ¿Y por qué no? Podríamos hablar también de que el Espíritu Santo también tiene sus libros. Eso es de acuerdo a lo que está escrito. Yo me agarro a lo que está escrito y puedo discernir en lo que está escrito. No es invento de hombre, es lo que está escrito. También podemos hablar, cuando se habla de lo que es la predestinación y la destinación, porque sí tenemos una destinación. Cuando dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó, o sea, a los escogidos. Entonces nos predestina para hacer, escúcheme bien, un oficio aquí en la tierra. Entonces ya nos conoce a nosotros como espíritu. Nos manda como espíritu para incorporarnos, podríamos usar esa palabra, o encarnarnos en un cuerpo. Porque así como dice Hebreos, preparó un cuerpo no solamente para Cristo, también preparó un cuerpo físico de carne para cada uno de nosotros. Y hay que tener claro algo que le he venido enseñando a la iglesia, es lo que está escrito. Somos espíritus metidos, incorporados en este cuerpo. Somos espíritus metidos en este cuerpo. Eso lo tiene que tener usted muy claro. Porque el orden de las cosas, según Dios, es que somos espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. En ese orden. No somos cuerpo, alma y espíritu, porque Dios es un Dios de orden. Creo que eso lo dice también la palabra. Nos habla de que somos un espíritu con un alma y con un cuerpo. Por eso es que cuando en Corintios dice que por un solo espíritu, con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y usted va a encontrar citas bíblicas que nos habla siempre de la manifestación del cuerpo, también del cuerpo, es importante, del cuerpo como una parte natural, del cuerpo también como una constitución, el cuerpo como una institución. Y el Señor siempre nos habla de eso. Para aquellos que dicen que no, pastor, lo que no peca el cuerpo, sino peca es el espíritu. No, pastor, no peca el cuerpo, sino peca el alma. No, pastor, no peca el alma ni el espíritu, sino peca el cuerpo. Pero la palabra nos habla de las tres cosas. Por tanto, la santidad de nosotros debe estar en el espíritu,
en el alma y en el cuerpo. Porque eso es lo que complementa todo nuestro ser. Toda la santidad de Cristo desde antes de la fundación del mundo, porque Efesios dice, mire lo que dice Efesios, ahí lo dice Efesios para los hermanos que toman nota. Efesios nos acaba de hablar y nos acaba de decir Efesios y dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, santidad, santificados. Por eso Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro, en la oración general, hay una línea que dice, santificado sea tu nombre. ¿Dónde va a ser santificado el nombre? En nuestro cuerpo. Para que fuésemos santos, santificados. Y fíjese, ¿dónde nos lo confirma, pastor? Yo quiero saber dónde dice que lo que usted dice, que somos en esa trilogía o en esa trinidad, es el orden. Bueno, si usted me permite, se va a 1 de Tesalónica, capítulo 5:23, váyase a 1 de Tesalónica 5:23 y allí está la respuesta. No es pensamiento humano, no es opinión humana, no es lógica humana, no, sino que la primera carta de Tesalónica 5:23, para los hermanos que toman nota, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, por completo. Y después dice, y todo vuestro ser. Pero pastor, ¿cuál es la santidad completa y cuál es todo mi ser? Sigue diciendo 1 de Tesalónica 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Y mire lo que dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para la venida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, que sería en nosotros como iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, porque usted y yo tenemos que anhelar el arrebatamiento de la iglesia, ahora en este tiempo. Entonces, nuestro espíritu tiene que ser guardado irreprensible. Nuestra alma tiene que ser guardada irreprensible. Y nuestro cuerpo físico, este cuerpo de carne, tiene que ser guardado irreprensible. Ese es el consejo que nos da el apóstol Pablo a través del primer libro de Tesalónica. O sea, volver a la misma esencia como fuimos escogidos, volver a la misma esencia como fuimos predestinados. Por eso es que el Señor nos exige a nosotros todos los días, nos recuerde, ojo con la santidad, guarden la santidad, manténganse santificados. Si se manchan, que nos vamos a manchar, hermano. No somos cuerpo glorioso. Todos los días, en cada minuto, en cada segundo, en nuestro pensamiento interno, todo, vamos a estar manchados. Por eso el Señor nos dice en la carta, no, en el libro de Jeremías, creo que dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado siempre estará delante de mí, dice Jehová. Nosotros siempre vamos a estar manchados, sucios, mugrosos, hediondos, siempre. Pero y entonces, pastor, preguntaría Pedro, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? La palabra dice que van a ser salvos los que perseveren hasta el fin. Pero los que perseveren ¿en qué, pastor? En estarse continuamente limpiando. Pastor, ¿y con qué me tengo que limpiar? Con dos cosas importantes que el Señor nos dejó. Evangelio de Juan, capítulo 15, dice, ya ustedes han sido limpios por la palabra que os he dado. Número 1. Número 2, dicen las cartas también de Pablo y otras cartas dicen, creo que la de Juan también la dice, que
La sangre de Cristo es la que nos limpia a nosotros de toda maldad. Ahí lo dice, nos limpia de toda maldad. Si yo anhelo o yo leo la palabra todos los días, ella hace un efecto de limpieza en mi vida. Pero si yo anhelo también la sangre de Cristo, ella me va a limpiar entonces internamente a mí de toda maldad, de todo mal pensamiento, de todo lo que me ensucia a todo momento. Entonces nos predestina. Cuando dice a los que antes conoció, a esto predestinó. Pero entonces viene el llamamiento, dice a los que predestinó, entonces los llamó. O sea que todos vamos a tener un llamamiento. ¿Dónde, pastor? Aquí en la tierra. El llamamiento es aquí en la tierra. Y a muchos, el Señor, escúchame bien, en los evangelios, usted va a encontrar palabras como ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Mateo fue uno de ellos. Mateo, Jesús lo invitó y le dijo, ven y sígueme. Pedro cometió errores y al último le dijo a Pedro, sígueme, sígueme. Ese es el llamamiento, sígueme. Pero el llamamiento realmente le confirma a Jeremías que le dice que antes que fuera formado en ese vientre de su mamá, ya lo había conocido. ¿Dónde lo conoció, pastor? ¿Dónde lo pudo haber conocido antes que se formara en el vientre? Está en Efesios 1:4 y 1:5. ¿Dónde me conoció a mí? Él le dice a un varón, tú eres un israelita, un verdadero israelita. Y en ti no hay engaño. Y este varón sorprendido le dice a Jesús la pregunta clave. Le pregunta este varón a Jesús, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde? Él puso, diríamos nosotros, ¿verdad? Como que quiso poner al Señor en aprietos, porque el Señor le dice a este muchacho, era un muchacho en ese tiempo cuando Felipe lo invita a que conociera a Jesús, que era el mismo que había sido escrito o que se había leído en el libro de Moisés, en el libro de la ley, que decían ellos. Y cuando este muchacho llamado Natanael se sorprende y él dice una palabra como un poquito ofensiva, como despreciada, como de Nazaret podrá salir algo de bueno, y eso nos lleva en este tiempo a decir, ¿será que de tu pueblo saldrá algo bueno? ¿Será que de Colombia saldrá algo bueno con tanta fama que tiene nuestro país Colombia? Ahora vamos a bajarlo de pronto de nivel, a reducirlo. ¿Será que de tu lugar de nacimiento saldrá algo bueno? ¿Será que de tu barrio saldrá algo bueno? ¿Será que de tu familia saldrá algo bueno? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, en tu familia así lo muelan a todos, no sale nada bueno? ¿Será que de tu familia o de tu apellido saldrá algo bueno? Eso es una palabra ofensiva, despectiva. Y esa palabra despectiva fue la que tomó Natanael para decir, ¿será que de ese pueblecito llamado Nazaret saldrá algo bueno? Y entonces prácticamente Jesús como que quiso corregirlo porque vio lo que estaba en Natanael. En Natanael no estaban esas expresiones, sino que lo pudo aprender allí de alguien, de referirse, o había un resentimiento interno en Natanael. Inclusive dice la historia, la biografía de Natanael, no está en la Biblia, pero usted tiene que leer mucha historia, biografía y todo esto de los personajes de la Biblia.
que no están escritos, algunos no están escritos en la palabra, pero hay biografías que se refieren a los personajes. Se dice en algunas biografías de Natanael, de este muchacho llamado Natanael, que este hombre era un hombre ilustre. Creo que la profesión era que tenía que ver algo con edificar estructuras o algo así como arquitectura. Y estaba como que decepcionado porque las cosas como que no le funcionaban a él. Y de pronto fue acusado, quizás por sus superiores, de que era un hombre impostor, un hombre, Dios mío, un embustero. Era un hombre que no hacía las cosas con firmeza, que no tenía seriedad en su profesión o en su negocio, o no tenía seriedad en su palabra. Y quizás este varón, Natanael, estaba triste, melancólico, aburrido, desesperado, decepcionado, porque hay palabras que comienzan a atropellarlo a usted, hasta que llega el momento en que usted se la cree. De pronto le dijeron que era un engañador. Y estaba tan decepcionado que menospreció el lugar donde nace el Señor, donde se cría el Señor, donde estaba el Señor. Y bueno, yo quiero pensar de pronto también que le sucedieron cosas en Nazaret para poder referirse a ese lugar. Quizás alguien también lo ofendió o lo engañó en ese pueblo llamado Nazaret. Por eso él se refiere en ese momento a decir, ¿podrá salir algo bueno de ahí? Todos esos son toda esa familia es usted me entenderá. Pero cuando Jesús realmente lo ve, Jesús que lo conoció, lo conoce desde antes de la fundación del mundo, al igual que usted y yo, antes estaba con Jesús, estábamos con Jesús en el Espíritu. Y entonces Jesús le da una palabra de aliento que lo levanta. Por eso es que nosotros como predicadores tenemos que llevar una palabra que levante a la oveja y no que la maltrate y quede maltratada. Y Jesús le da una palabra tremenda a este varón y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eres un auténtico. Eres una persona sincera. Jesús le dijo, tú eres una persona sincera. Tú eres una persona auténtica. Lo que vienes haciendo, aunque la humanidad, aunque tus amigos, aunque tu familia te hayan atropellado, yo te conozco desde antes. Antes que Felipe te llamara. Antes que el hermano X o la hermana Y te llevara a la iglesia de la manito. Antes que te sucedieran los problemas, antes que tú tuvieras esa cantidad de problemas que tienes, antes, ya yo te conocía. Por eso es que Natanael se sorprende y dice, bueno, ¿y tú por qué dices eso? ¿De dónde me conoces? Y él le dice, antes que Felipe aún te llamara, ya te conocí. Y te vi cuando estabas, aquí le dice que de pronto estaba debajo de un árbol de la higuera, de pronto era frondoso, de pronto estaba triste, porque hay lugares que cuando tenemos problemas nos arrinconamos. Nos vamos a llorar al cuarto, nos vamos a llorar a la sala, nos tiramos muchas veces en un rincón. Hay personas que se van para un lugar y toman una posición fetal. Y esa posición fetal es como una posición, algo así como que queriendo protección de alguien, o un aliento, una palabra de aliento de alguien, porque está decepcionado, porque está amargado, porque está aburrido,
porque alguien lo ofendió, porque no lo quieren, porque lo atropellan, porque dicen de usted toda clase de maldad y toda clase de mentiras. Y eso lleva a una persona que se arrincone. Y quizás este árbol de higo o este lugar era el lugar donde Natanael siempre iba y ahí era el lugar donde él de pronto quizás también hablaba con Dios y quizás le decía, bueno Dios, y si yo existo, ¿por qué me tienes esta vida? ¿Por qué me atropellan? ¿Por qué me ofenden? Y si tú me hiciste médico, y si tú me hiciste doctor, y si tú me hiciste abogado, y si tú me hiciste lo que sea, ¿por qué permites esto en mi vida? Y allí es donde el Señor se le manifiesta y le dice, te conozco desde antes, primero que Felipe te llamara y también te vi cuando estabas aburrido, decepcionado debajo de esa higuera. Y de pronto, alabado y bendito el nombre del Señor, en esa higuera, debajo de ese árbol de higuera o en ese rincón, yo no sé el lugar tuyo, cuál es la higuera tuya, tu cama, tu cuarto, tu sala, tu cocina, tu patio, no sé, en el momento en que tú llegas y colocas quejas al Señor y comienzas a lamentarte ahí con el Señor y Señor, mira, y tú no me escuchas, y tú no me escuchas, y tú no me escuchas, y tú no me escuchas. Y estoy aburrido contigo, Dios, porque tú no me escuchas y me está yendo mal. En el trabajo me la tienen montada, me van a echar, nadie gusta de mí, la familia se vino contra mí, tengo deudas, me van a echar, me van a cortar los servicios y tú no me escuchas. Pero lo que le quiere decir aquí a Natanael, no sé a cuántas Natanael o a cuántos Natanael le está hablando el Señor en esta mañana preciosa, pero Jesús le dice a él algo que él reconoce en el momento, porque Natanael le responde, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y entonces Jesús le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Allí era donde tú me clamabas, allí era donde tú querías que Dios te respondiera, allí era donde tú querías un favor de Dios, y ahora que me presento delante de ti, dudas que soy yo. Yo soy, aleluya. Yo te estoy respondiendo ahora todos los clamores y todas las peticiones que hacías en ese lugar, en ese rincón que siempre iba. Y de pronto hasta, eso era una invitación, le dice, ven, sígueme, o sea, era, Dios mío, el llamado para Natanael, era el llamado, era el motivo, porque no todas las veces Dios nos va a llamar a nosotros con situaciones buenas. A veces nos va a llamar en situaciones impresionantemente difíciles de solucionar. Como algunas otras veces ya nosotros como que vamos buscando un caminito, como que ya no me gustan las cosas del mundo, y ya yo estoy aburrido del mundo y ya yo como que quiero cambiar mi vida. Y no hay enfermedad, no hay problemas económicos ni financieros, no hay problemas con la familia, todo está marchando bien, tengo un buen trabajo, tengo una buena posición, estoy bien cómodamente, tengo un buen sueldo, nada me está pasando, pero ya como que yo quiero como que ya cambiar algo de mí, me siento un vacío, porque el dinero ni la fama me ha llenado nada, siento un vacío. Hay mucha gente de dinero y famosa que sienten un vacío. Entonces buscan este mejor camino porque han sido predestinados y es la manera de, Señor, al tocar el corazón, de sentir ese vacío y buscar al Señor y ya se quedan con el Señor y cambia su vida.
Otras no tanto. Otras nos pasa como a Natanael o como usted mismo está viviendo la situación. ¿Por qué llegas a los pies de Cristo? ¿En qué situación? En situación de enfermedad, en situación de economías, en situación social, inclusive en situación religiosa, en situación de amenaza, en situación de muerte. ¿Cuál y cómo fue tu llamado? Pero de algo sí estoy seguro, de que el Señor va a hacer el llamado, lo va a hacer a cada uno de nosotros. Glorioso nuestro Señor Jesucristo. Y quiero, quizás no me da tiempo ahorita, no sé si me dará tiempo. Por eso le dice Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí, al igual que a Natanael. Y allí te santifiqué. En el vientre, no, antes ya venía santificado. Y antes ya venías con el ministerio. Antes, el hombre no entrega ministerios. Olvídese de eso. Los pastores no entregamos ministerios. Los pastores no damos don de lenguas. Ojo, no se deje engañar. Esa es una mentira. Los pastores no damos nada. Los pastores estamos para que Dios nos dé a nosotros también. Los pastores somos ovejas. Los apóstoles son una oveja más. Los profetas son ovejas. No los endiosen. No los endiosen. No endiosen al predicador. No endiosen al pastor. No endiosen al pastor Jorge. No endiosen la emisora. No endiosen nada, hermano mío. Por favor, muchas de estas cosas tiene la culpa la misma iglesia. Usted tiene la culpa y yo tengo la culpa de que promocionamos y nos promocionamos por las redes y nos tomamos fotos y nos toman videos. No, realmente a mí personalmente no me gusta eso. Una cosa es que usted grabe la prédica, bueno, grábela si quiere, tome nota, pero la palabra dice que usted hará cosas mayores en el nombre de Jesús. Todos somos usados, pero todo de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Y yo lo quiero dejar a usted en esta mañana. Diríamos entonces que esta es una primera parte. Mañana, si Dios nos permite, mañana estaremos en una segunda parte. Fíjese que los hermanos que recibieron esta enseñanza en la iglesia de predestinación y destinación, tocamos la misma cita bíblica, pero no fue el mismo discernimiento. Porque todas las cosas en el Señor son nuevas cada mañana. Si Dios nos permite, mañana, y hoy tocamos lo que fue la predestinación y el llamado. Mañana, importantísimo, no se lo pierda, hermano. Mañana miraremos la parte de la justificación de una manera ya más centrada, más fuerte, y la glorificación, para aquellos hermanos que quizás quedaron con dudas. Si usted tiene una pregunta, háganosla saber a través de WhatsApp, por favor, de este número. Y nosotros con mucho gusto le explicaremos con la palabra. Alabado y bendito es el nombre de el Señor.